Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabodoc y bueno, vamos a ver este video, el número 13, ya este número cabalístico. Llegamos a 13 capítulos en esta serie sobre la inversión en bolsa de valores. En este, por fin ya llegamos a una de las formas más comunes de invertir, que son los ETFs, ¿ok? En este video te voy a explicar qué son los ETFs, cómo se forman de una manera muy rápida, porque estoy seguro que ustedes también ya tienen una idea de lo que son, pero también te adelanto que te voy a explicar en la segunda parte del video por qué yo no invierto en ETFs. Entonces, yo estoy alejado, tienen riesgo. Te voy a explicar aquí algo que probablemente muy pocos videos, muy poca información a lo largo de toda la red te van a decir por qué los ETFs pueden llegar a valer cero. Ok, entonces por eso estoy fuera, pero pues eso no significa que no tengas que invertir. Esa decisión la vas a tomar tú de acuerdo a la información que yo te voy a brindar en este video. ¿Te interesa? Pues bueno, no te vayas. Vamos a iniciar este video en este momento. ¡Comenzamos! Pues muy bien, mis amigos, aquí tenemos a los ETFs, que su nombre viene, bueno, es un acrónimo de Exchange Traded Funds, que son los fondos cotizados. Ahorita les voy a explicar exactamente cómo funcionan, pero esta palabra viene de este título. Entonces, como ya vimos nosotros en los capítulos anteriores, todo lo que implica hacer un análisis fundamental y estar escogiendo las empresas adecuadamente, pues definitivamente para muchas personas se les va a hacer algo que involucra demasiado tiempo, quizás sea muy confuso, sea abrumador, y entonces dicen, pues bueno, o sea, yo no me puedo estar dedicando a esto, entonces ¿qué otra opción tengo? Basado en esta premisa, compañías multimillonarias como BlackRock, como Vanguard, ellos dijeron, bueno, ¿qué te parece si yo compro todas las acciones? Y pues para esto vamos a volver a los índices, que si no los has visto, te digo en este momento que te regreses y ves al capítulo número 12 donde hablamos sobre los índices, porque en este ya no lo vamos a explicar, pero ahí te voy a explicar, o ahí te expliqué qué son los índices, ¿ok? Entonces, ellos dicen, vamos a seguir al Standard & Poor's 500, el S&P 500, y pues ya sabemos que son 500 compañías. Entonces, agarran a las más representativas para que vayan muy similar a cómo va este índice, y de esta manera, entonces ellos dicen, esta compañía este conjunto de acciones va a tener un valor de $1 millón, ¿ok? Por decir un número redondo. Entonces, como muy poca gente se va a poder dar la posibilidad de comprar todas las acciones en el porcentaje adecuado para seguir al Standard & Poor's y no tienen $1 millón para invertir, entonces ellos hacen como si fueran acciones de este conjunto de acciones o partes proporcionales, son títulos que cada título equivale, digamos, en este caso, a un 20% de todo este $1 millón, y este $1 millón es el valor de todas estas acciones, ¿ok? Espero que me vayan siguiendo. Entonces, se hace un producto y ellos utilizan un derivado. Este derivado son títulos, que son los ETFs que hacen este fondo, por eso son Traded Funds, este fondo de acciones, y vamos a suponer que lo hacen 5. Hacen 5 ETFs y como cada uno equivale al 20%, entonces tenemos que cada uno de ellos equivaldrá a 200,000, ¿ok? 200, 400, 600, 800, $1 millón, $200,000 por decir un número. Evidentemente, pues harán 1 millón por ejemplo, 1 millón de ETFs, cada uno vale $1. Entonces tú tienes el 1% de todas estas acciones, y si son solo 5, pues tienes el 20% de todas estas acciones. Así funciona. Entonces, ya que los lanzan al mercado como si fueran acciones de este grupo de acciones, vienen los compradores y entre todos los compradores compran todos estos ETFs. Entonces supongamos que hay 2 compradores y estos 2 compradores compran todos estos, y entre los dos tienen 5 ETFs, 1, 2, 3, 4, 5, tienen 5 ETFs cuyo valor equivale a $1 millón. Como todas estas equivalen a las acciones, pues el valor de los ETFs equivale a $1 millón. Entonces, estas personas están bien contentas porque están viendo que no tuvieron que desembolsar
todo este dinero, sino que agarraron una parte que quisieran. Supongamos que esta persona tiene 4 y este tiene 1, pues este con 200,000 ya compró su exposición a esto. Y entonces, ¿cómo compraron BlackRock todas estas acciones? Pues vamos a suponer que fueron a la bolsa de valores, BlackRock las compró y digamos que el conjunto de todas estas acciones estaba en un PER 10, ¿ok? Un PER adecuado, estaban baratas, a final de cuentas pues esto hizo el S&P 500 y pues las compraron a un PER 10. Pero entonces cada vez viene más gente que dice, oye, pues eso está súper padre. ¿Por qué? Padre, guay, así decimos aquí en México. Súper padre porque pues yo no tengo que estar haciendo todo esto. Entonces vienen otras 2 personas y quieren comprar más ETFs. Entonces aquí ustedes ya van a darse cuenta de cómo está funcionando en realidad esto. Ellos pudieran comprárselas a estas 2 personas y decirles, oye, yo te las quiero comprar. Entonces estarían agarrando estas 5 ETFs y tendrían que estar subiendo el valor del ETF para que ellos lo pudieran vender. Pero como en realidad el valor de este ETF tiene que ir ligado a las acciones, va a ser muy difícil. Entonces, pudieran intercambiarse, sí se pueden intercambiar como las acciones, pero si existe una gran demanda por los ETFs, BlackRock va a tener que ir a comprar más acciones para poder crear más ETFs. Entonces vamos a suponer que BlackRock existe una gran cantidad de personas, imagínense que cada una de estas personas equivale a 1000, entonces ahora tenían primero 2000 personas, ahora tienen otras 2000 personas que quieren ETFs, entonces van y duplican la cantidad de acciones, entonces ahora quieren invertir otro 1,000,000 más para que sean 2 millones en total y tienen que ir a comprar acciones. Cuando existe una orden de este tamaño para comprar todas esas acciones, que creen que va a pasar, el valor de las acciones va a empezar a subir y ahora el valor se puso a un PER 20. Fíjense ya como ya saben esta gráfica, es muy fácil para ustedes verla porque ya han aprendido un montón de cosas a lo largo de estos videos, lo cual me da mucho gusto que hayan estado hasta aquí. Pero sigue la gente diciendo, oye, pues a final de cuentas yo sigo comprando y entonces existe una multitud de personas que quieren seguir comprando, entonces ya no hay 5, sino ya no hay 15 ETFs y BlackRock ahora a 20% va a tener que comprarlas, no importa porque siguen llegando gente comprando ETFs, ellos quieren producir más, van y compran más acciones y ahora te la ponen a un PER 30 y va subiendo, mientras más vaya viniendo el dinero aquí, que BlackRock y Vanguard todos tienen que comprar las acciones porque se las están pidiendo, entonces ellos tienen que comprarla al precio que esté y entonces eso se puede irte a un PER 40 y entonces de repente vemos que el promedio de las acciones del S&P 500 está con un PER 40, 50, 60, 80 y esto, mis amigos, si ya se dieron cuenta, es una burbuja. ¿Por qué? Porque el valor intrínseco de las acciones estaba en PER 10, pero la demanda de gente por ETFs lo manda a 40% y claro, manda 40% el precio de las acciones. Entonces, la gente que tiene el ETF, ¿qué es lo que está viendo? Pues está viendo que el valor de las acciones está subiendo y pues ellos están contentos porque con una fracción de este dinero están ganando lo mismo que gana el S&P 500 y pues todo es felicidad. Pues bueno, definitivamente no todo es felicidad porque si esto es algo demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea demasiado para ser verdad y en el siguiente parte del video te voy a explicar cómo todo esto puede tronar, ¿ok? Todas las burbujas truenan y esta burbuja también puede tronar y te lo voy a explicar en la siguiente parte. No te vayas. Bueno, entonces ya estamos aquí en la segunda parte y te voy a explicar por qué realmente los ETFs, que ya sabes cómo funcionan, puede su valor llegar a 0. Miren, vamos a tener que
el conjunto de las acciones, vamos a tomarlas como el grupo, todo el ETF, todo el índice, que evidentemente es un conjunto de varias acciones, tiene un valor intrínseco de $100, ¿sí? Los ETFs, ¿cuál es su valor intrínseco? Pues no tiene valor intrínseco porque pues no son nada de una compañía. Los ETFs, como lo vimos en la parte anterior, no representan absolutamente ninguna parte de la compañía, representan una parte de estas acciones. Entonces, en este momento cuando empezamos, que teníamos el PER 10 que te digo, el valor de mercado está a 100 pesos, de $100 de esas acciones, de este índice, y el ETF pues vale 10, una décima parte de estos 100. Entonces, a PER 10 el valor de las acciones, como te menciono aquí, está en 100 y el ETF vale 10. BlackRock los compra en 100, ¿sí? O sea, BlackRock los compra en 100, pero Pepe los compra en 10. 100, ¿por qué? Porque es el conjunto de acciones. Pepe es la persona común y corriente como tú y yo. ¿Qué va a pasar si de repente el valor de mercado, porque la gente, como te decía antes, sigue queriendo comprar y comprar y comprar ETFs, BlackRock va a tener que comprar más y al comprar más sube la demanda de las acciones y ahora el valor del mercado está en 200. El valor intrínseco no se ha movido porque los fundamentales de las compañías no han cambiado. Que BlackRock quiera comprar 150,000 millones de acciones no tiene que ver con los fundamentales de la empresa, por eso su valor intrínseco sigue igual. Entonces, los ETFs, pues, o sea, el valor de mercado si sube a 200, ahora el valor del ETF va a subir a 20 porque estamos asumiendo aquí en este ejemplo que vale 20. Entonces, las acciones ahora ya valen 200, empieza a duplicar, quizás el 20%. Vamos a ponerlo para que sea un PER 30. 100 veces venta de valor intrínseco, subieron a 300. El valor de la acción subió a 30, de las ETFs a 30. Aquí tenemos 300 el valor de las acciones. BlackRock sigue teniendo que comprar todo este dinero y Pepe lo compra en 30. Y aquí se están dando cuenta que evidentemente conforme vaya subiendo la demanda por acciones y ya vaya ahorita en 500, el ETF va a valer 50. Aquí se va a ir a 500, 550 y entonces ya estamos en un PER 50. El valor intrínseco de las acciones está en 100 porque la compañía no ha cambiado y entonces los inversionistas inteligentes de acciones se están dando cuenta que el valor de las acciones se ha multiplicado por 5. Un inversionista inteligente estaría muy preocupado porque está viendo, aunque ha ganado 5 veces igual que los que han ganado el ETF, estas personas se están dando cuenta que se está haciendo una burbuja. ¿Qué va a pasar cuando llegue a PER 80? Que ahorita en estos años tuvimos el año pasado empresas son PER 80, porque esto se convirtió en un 8 y entonces ya tenemos aquí 800, 800 y 80. Entonces, ¿qué haría un inversionista inteligente? El inversionista inteligente diría, ¿sabes qué? Esto ya es una burbuja, ya está a un PER 80, está 80 veces venta, yo mejor me salgo porque esta burbuja en cualquier momento se va a romper y entonces empiezan a comprar los compradores de las acciones, las empiezan a vender. ¿Y quién las va a comprar? Pues las va a comprar BlackRock. ¿Por qué las tiene que comprar BlackRock? Los tiene que comprar porque existe una cantidad tremenda, miles y miles y miles, o no sé si millones de pepes, que quieren seguir comprando ETFs y entonces BlackRock las tiene que comprar al precio que sea para poderlas vender. Entonces los compradores de ETFs no saben de las fundamentales de la empresa, no saben de lo que es el valor intrínseco, no saben si algo ha cambiado en la compañía y pues precisamente por eso compraron los ETFs, porque el BlackRock les dijo yo te los voy a vender y yo voy a seguir al índice, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando de repente ya los accionistas que realmente tienen las acciones se las hayan vendido todas a BlackRock? Vamos a suponer, voy a hacer en este recuadro aquí,
que tenemos aquí las acciones que tienen los accionistas, las acciones que tiene BlackRock. Y aquí están todas las personas que tienen los ETFs, ¿ok? Si tenemos que los accionistas tenían acciones, vamos a poner números mejor, yo creo que es más fácil. Vamos a poner que tenía el 70% de las acciones, los accionistas, y BlackRock tiene el 30%. Y con este 30% que tiene BlackRock, vende y hace todo su portafolio de ETFs para todas estas personas que están felices de no tener que hacer su trabajo, de no tener que estar viendo análisis fundamentales, de no tener que estar haciendo todo lo que hicimos en los últimos videos. Empieza a comprar y a comprar acciones de donde la compañía no está produciendo más acciones, y entonces se va a empezar a comprar cada vez más. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando tengan aquí, ellos se dan cuenta que hay una burbuja, venden el 100% de sus acciones, 8 veces ganaron 800%, imagínate nada más. Ahora BlackRock tiene 100% de las acciones. Esto es un caso extremo, yo lo sé, pero tienen que saber cuál es el riesgo de los derivados. Cuando todos los accionistas fundamentales de los que hacen value investing los venden y haya más gente que quiera comprar ETFs, ¿a quién se las va a comprar BlackRock? Las acciones ya no van a subir de precio porque ya no existe quien las quiera vender a este precio. Y si BlackRock las quiere vender, tendría que deshacer los ETFs y no podría. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que entonces BlackRock se va a dar cuenta que ya tiene acciones a PER 80, que esto en cualquier momento se puede romper, y empezaría a liquidar ETFs y a venderlas. Pero ¿ustedes creen que un accionista que sabe que el valor intrínseco está en 100 pesos, el valor intrínseco de la empresa, y ahora se los están vendiendo a 800, se los va a querer comprar? Pues no, señor. Entonces BlackRock va a tener que decir, pues te lo vendo a 500, a PER 50, valor intrínseco 100, no, te los vendo a 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el valor de las acciones evidentemente va a caer, el valor de las ETFs va a caer, pero por lo menos, aunque el valor de las acciones vuelva a caer, y de 800, valor de las acciones PER 80, se baja otra vez al valor intrínseco, BlackRock sigue teniendo sus acciones. Pero el valor de los ETFs, ¿quién va a comprar los ETFs? Estas personas no tienen nada. Y si BlackRock vende las acciones a los accionistas para evitar tener pérdidas, y ahora todos los accionistas se quedan con el 100% de las acciones, BlackRock se queda con el 0%, todos estos miles y miles de pepes se quedan con su ETF. Un ETF de un fondo que vale 0, y entonces el valor de cada ETF es 0. El 100% de 0, pues es 0. Entonces tú puedes tener todos los ETFs, pero aquí es donde te explico que en realidad tú nunca tuviste acciones. Las acciones las tenía BlackRock. Estas acciones las tiene BlackRock, y tú lo único que tienes mientras tienes ETF es un porcentaje de las acciones que tenga BlackRock. Entonces, mis amigos, por eso tienen que entender que los derivados siempre tienen riesgo, y los derivados pueden costar 0. Así que, sobre todo porque les digo que las personas como Pepe que están comprando puros ETFs no están haciendo análisis fundamental, y probablemente se les escape cómo se está formando esta burbuja, y para cuando quieran salirse sus ETFs, ¿quién se los va a comprar? ¿Quién va a comprar un ETF que está cayendo de 800 a 100? Nadie. En todo caso comprarán acciones, pero no ETFs, y esa es una manera por la cual tú puedes perder todo tu dinero. Y como te decía, el precio de las ETFs puede llegar, mis amigos, a 0. ¿Ok? Entonces, espero que lo hayan entendido y nos vamos a las conclusiones. Pues bien, amigos, hemos llegado a las conclusiones de este video sobre los ETFs, y entonces
Quiero que entiendan en realidad que cuando ustedes están comprando ETFs, están comprando derivados. Yo conozco mucha gente que me ha dicho, oye, no, ¿sabes qué? Esto de las opciones y de los derivados, los swaps, es extremadamente riesgoso, yo no me meto en eso. Entonces, ¿qué inviertes? No, yo tengo puros ETFs del S&P 500, ETFs de regiones de Latinoamérica, de regiones de países europeos, ETFs. Oye, pues en realidad tienes un derivado. ¿Tienes las acciones? No. Entonces tienen que entender que si ustedes tienen acciones, la compañía puede quebrar, claro que puede quebrar, pero para eso se supone que tú hiciste el análisis fundamental y las probabilidades de que esa empresa vaya a quebrar son mínimas. Entonces, ¿va a bajar el valor de tus acciones? Claro que puede bajar, puede subir, pero a fin de cuentas tú tienes un porcentaje de la compañía, eres dueño. Hace un par de días me acaba de llegar a mí el correo en donde me están invitando a la reunión de accionistas de Meta Platforms de Facebook. Pues ¿por qué? Está muy padre sentir ahí, tu voto es útil, así decía el video. Estimado accionista, tu voto es útil, no te pierdas la conferencia anual, el voto de todos los accionistas. Pues oye, ¿por qué? Porque soy accionista, como les digo, de mis 0.000001%, pero soy accionista. Cuando tú tienes un ETF, tú no tienes nada. Tienes una propiedad de las acciones que tiene BlackRock o Vanguard o los que sean. Ese valor es un derivado y que puede valer cero, por supuesto que puede llegar a valer cero. ¿Que es probable que llegue a cero? Pues no, porque obviamente se supone que conforme vaya cambiando el valor de las compañías que están en el S&P 500, pues en teoría BlackRock tendría que estarlas cambiando para que tú tuvieras siempre el S&P 500, pero tienes que entender que es un derivado con sus riesgos. ¿Que es de bajo riesgo? Yo lo entiendo. Entonces, ¿conviene o no conviene comprar ETFs? Pues si definitivamente tú lo que quieres es no hacer la tarea, quieres que otras personas la hagan por ti, tú nada más quieres pagarles para que ellos estén haciendo este fondo y te den el ETF, pues adelante. Esta decisión es tuya, pero tienes que saber que si no sabes el análisis fundamental y no sabes qué es el valor intrínseco de la compañía, cuál es el PER que debe estar cotizando, que cuáles son, que cómo van las ventas, deuda, etcétera, no te vas a dar cuenta y simplemente tú vas a confiar que otras personas hagan todo esto por ti y pues más te vale que lo hagan bien, porque si no, mis amigos, ustedes pueden perder absolutamente todo. Recuerden nada más que si algo es demasiado bueno para ser verdad, pues probablemente es demasiado bueno para ser verdad y no sea verdad. Así que va creciendo mucho el mercado de los ETFs y definitivamente va a llegar el momento, yo creo, en que más personas tengan ETFs que acciones. Esto va subiendo el valor de las acciones y definitivamente esto puede llegar a tronar en cualquier momento, ¿ok? Bueno, pues espero sus comentarios. Yo sé que esto puede ser quizá algo sumamente polémico, pero pues me encantaría escucharte, o sea, porque a final de cuentas la investigación que yo he hecho me ha llegado a esta conclusión. Hay gente que sabe un montón y que ya ha estado avisando de esto, que son posibles riesgos. Entonces yo por eso prefiero, mis amigos, aunque sí invierto en acciones de riesgo, yo prefiero hacer mi análisis, yo prefiero hacer mi carterita, que ya es decisión mía, mi responsabilidad, si gano más que el índice, si gano igual que el índice o si pierdo con el índice, pero sigo siendo accionista y yo prefiero no tener ETFs porque estoy teniendo una parte de algo que ni siquiera es mío. Bueno, ya no nos vamos a tardar más, espero que les haya gustado. Por favor, es momento para dejar sus comentarios, suscríbanse o dejen los comentarios mejor aquí abajo, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.